Hola, ¿cómo estás? En esta noche te doy la bienvenida a una nueva reunión juntos. Mientras esperamos que otros se vayan conectando, ¿qué te parece si compartimos esta reunión con familiares, amigos, en tus redes sociales? Así juntos podemos ser de bendición en más hogares. Ahora vamos a alabar, exaltar y escuchar palabra de Dios, que bendecirá tu vida. Pero antes de concluir, quiero dejarte un versículo bíblico que se encuentra en Salmo 133, que dice: mirad qué bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Así que te invito a que disfrute de esta hermosa reunión. Bendiciones.
iglesia, el Señor te bendiga. Qué bueno que es poder tener el honor de poder compartir una palabra con ustedes, de poder saludarles. Y quisiera tener una reflexión con ustedes sobre cosas que no nos deben faltar en esta época, ¿no? Hoy si hablamos de cuarentena, de pandemia, ya todos sabemos lo que es. Tenemos un máster en todo esto a esta altura, ¿no? Y hay muchas familias reunidas en casa y cada una de ellas con seguridad ha tratado de prepararse lo mejor posible de acuerdo a las posibilidades de cada una o de los recursos, ¿no? Ha tratado de prepararse lo mejor posible para poder enfrentar esta cuarentena, ¿no? Seguramente en la mayoría o en todos los hogares nos falta el alcohol en gel, el tapabocas, los desinfectantes, comida, etcétera, etcétera, ¿no? Tratamos de alguna manera poder, ¿no? Abastecernos o que no nos falte nada. Pero en una familia cristiana, aparte de todo eso, lo cual es bueno, es esencial, también es necesario que no falten algunas cosas tan esenciales, espiritualmente hablando, ¿no? Veamos en la palabra de Dios qué es lo que no puede faltarnos en nuestros hogares en este tiempo de cuarentena. ¿Qué es lo que no puede faltar mientras día a día tratamos de superar esta crisis? Yo creo que una de las cosas que no puede faltarnos es la fe. Algunos me dirán, Pedro, estás hablando de algo tan básico. Sí, pero la fe es tan importante, tan importante que hay un relato en uno de los evangelios, ahí en San Lucas 22, el verso 31 y 32, yo no lo voy a leer, pero ahí el Señor Jesús le está diciendo a su discípulo, le está hablando a sus discípulos y les decía de esta manera: miren, el diablo les pidió, o sea, os ha pedido para zarandearlos, para darles una sacudida, para probarlos. Y ahí sigue el Señor diciendo: pero yo he rogado, Pedro, a Pedro le habla en especial manera, que iba a tener que vivir momentos bastante críticos, yo he rogado para que tu fe no falte. Quizás Pedro podría haber dicho: pero Señor Jesús, hubiese rogado para que, no sé, no estar en el país en ese momento, estar resguardado, tener un búnker, no sé. Pero la fe, algo tan... Pero ¿sabés qué? La fe es tan necesaria, tan necesaria. El apóstol Judas ahí habla sobre contender sobre por la santísima fe. El mismo apóstol Pedro ahí, en una de sus cartas, habla que la fe es mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, ¿no? ¿Sabes qué? Podemos, ¿no es cierto?, reconocer que en estos tiempos de prueba, en estos tiempos de dificultad, el Señor no quiere que nos falte, que no nos vaya a faltar la fe, es decir, nuestra confianza y seguridad en el poder y la misericordia del Señor, ¿no? Si un cristiano ha perdido la fe, ha perdido lo principal para enfrentar las crisis de la vida. Por eso, no pierdas la fe. Fíjate que Jesús, lo único que le dijo: yo he rogado para que tu fe no falte. El cristiano que ha perdido la fe, se puede decir que lo ha perdido todo casi. Así que otra de las cosas que no nos debe faltar, creo, es la prudencia. Ahí en Proverbios 22, 3 dice: el avisado ve el mal y se esconde. El prudente, dice, en otras versiones, ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y llevan el daño, o sea, sufren las
las consecuencias. El imprudente sufre las consecuencias. Dios está con los prudentes, no con los insensatos. El prudente dice, ve el mal y se esconde o se aparta, pero el simple o el insensato, el imprudente, también ve el mal, pero sigue, y por eso sufre el daño después. No es que Dios nos abandona muchas veces, es que muchas veces nosotros somos imprudentes. Vemos el mal, vemos el peligro, es decir, lo conocemos, estamos conscientes de los riesgos, pero seguimos sin importar el daño que podemos recibir o que podemos causar a otros también. En la palabra de Dios se nos enseña que la sabiduría y la prudencia son dadas por el Señor. Así que quedarnos en casa no significa falta de fe, sino es tener un corazón prudente y entendido, confiando en la protección de nuestro Señor. Por eso no nos debe faltar la prudencia, ¿no? Yo creo que no nos debe faltar la paciencia. Ahí en la carta de Santiago, el capítulo 5, verso 7, dice que debemos tener paciencia hasta la venida del Señor. Y sigue diciendo, así como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, ¿no? Grafica un poco en la gente de campo, ¿no? que labra la tierra y compara la paciencia que tienen ellos hasta poder cosechar los frutos, ¿no? de esas semillas que han plantado. Y yo creo que tenemos que comprender que lo que está pasando hoy en el mundo nos llena de ansiedad, porque es algo que no habíamos soñado, que ni lo tuvimos en alguna pesadilla siquiera, ¿no? Y por el hecho de no poder salir, de tener que estar en casa y de que todo esté tan cerrado, produce algo en nosotros que es impaciencia, en todos nosotros, ¿no? Y quisiéramos que ya todo termine, quisiéramos levantarnos una mañana y creer que fue todo un sueño, pero no es así. Tenemos que ser pacientes y confiar en Dios. Él sabe lo que está haciendo, Él sabe por qué lo permite, y Dios tiene un tiempo perfecto para cada cosa, y sabemos que en su tiempo todo esto va a pasar. Y como cristianos tenemos que confiar en la palabra de Dios, y que todo esto nos ayudará para bien, como dice su palabra, a los que aman al Señor, ¿no? Dios tiene un propósito bueno en todo esto. Aunque hoy no lo podamos entender, seamos pacientes, seamos pacientes y esperemos en poder ver las maravillas de Dios para con nosotros. Yo creo que otra de las cosas que no puede faltar es la comunión con Dios. La comunión con Dios. Posiblemente debido a esta cuarentena que se vive en todo el mundo, ya no tengamos oportunidad por un largo tiempo de poder reunirnos, de poder congregarnos como iglesia con nuestros hermanos en nuestros templos. Nos gusta esa comunión, esa familiaridad, ¿no? Pero tenemos que reconocer una verdad, que la iglesia somos cada uno de nosotros, ¿sí? Mientras los templos están vacíos o están cerrados, la iglesia sigue viva, sigue en pie, ¿no? Por eso que es una buena oportunidad. El Señor Jesús dijo en Mateo 18, 20, pero donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso hoy tenemos la oportunidad de adorar a Dios en familia, de leer su palabra, de orar en familia, y esto es algo que no solamente debemos hacerlo en estos tiempos, sino que sea una enseñanza para implementarlo aún luego que pasen estos tiempos y vengan los tiempos de refrigerio, de alivio, y que podamos volver a llevar una vida normal como lo hacíamos antes, ¿no? Cada día tenemos que reunirnos para buscar al Señor, y ahí donde hay 2 o 3 reunidos, ahí dice que Él está en medio de ellos. Así que, hermanos, ánimo, ánimo.
Tené ánimo, Dios renueve tus fuerzas, Dios multiplique tus fuerzas en este momento. No te desanimes, que no te falte la fe, que no te falte la prudencia, que no te falte la comunión con nuestro Dios, la comunión los unos a los otros. Y recordá que el mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en otra oportunidad dijo, yo estoy con vosotros hasta el fin. Que Dios te bendiga y te mando un abrazo enorme. Amén. Aunque pase el tiempo, sé, tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz, resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán, esa es mi seguridad. Los velos están cayendo, puedo ver con claridad. Se está encendiendo hoy, y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control.
Buenas tardes, queridos hermanos, Dios les bendiga, ¿cómo están? En este hermoso domingo, el día de reunión que tenemos desde este lugar, desde nuestra casa, seguimos transmitiendo el mensaje del Señor. Bendiciones para todas las familias, bendiciones para los amigos, para nuestros hermanos que están más lejos, más cercanos, para toda la congregación del Sembrador. Realmente es un privilegio poder acercarnos a su casa y que esta palabra pueda fluir en nuestros corazones. Quiero hoy compartir este mensaje de la palabra del Señor y lo quiero titular Miro a lo alto, miro a lo alto. Hoy ustedes van a entender el motivo. Les pido que estén atentos, que toda su familia se pueda acercar, los que tienen sus teléfonos, sus televisores, todo lo que puedan, toda la familia que puedan estar presentes, les pido que la llamen para que se puedan unir en este horario, día de reunión. Que el Señor nos bendiga. Voy a hacer una breve introducción. Vivimos tiempos difíciles, tiempos de incertidumbres, noticias desalentadoras, existen comentarios de toda índole. Ustedes miran el noticiero, miran las informaciones diversas, algunas son fidedignas, otras son irreales. Nos encontramos con sorpresas, las naciones están convulsionadas, hay mucho dolor, muchos han nombrado la palabra de Dios sin conocerlas, toman textos bíblicos para hacer referencia a algún tema, particularmente a esto de la pandemia, usan el Apocalipsis como recién le nombraba, hablan de crisis, existe manipulación de la gente que está en eminencia, manipulación también de algunos cristianos, llamados cristianos, mentiras que existen, incongruencias en una cosa y otra, incongruencia en cuanto a la palabra de Dios, algunos afirman ciertos principios bíblicos que no son reales, existe de todo, hay de todo en este tiempo que estamos viviendo y en muchos casos se está transgiversando la palabra del Señor de una forma gigantesca. Por eso usted y yo conocemos la palabra del Señor, conocemos la Biblia y ante ella tenemos que inclinarnos ante lo que la palabra de Dios quiere decirnos en estos tiempos. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor al respecto? ¿Hacia dónde recostamos nuestros oídos? ¿Hacia dónde vamos a inclinar nuestros pensamientos? La palabra de Dios nos dice de la siguiente forma. Pablo le hablaba a la iglesia de Tesalonicenses, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Quiero arrancar con ese texto bíblico, aunque después vamos a ir al Antiguo Testamento también, pero sobre todas las cosas quiero que comencemos a interiorizarnos. Seguramente usted ya ha leído esta porción bíblica, pero quiero que nos empecemos a interiorizar. Recuerde que el tema es miro a lo alto. Y arranqué con 1 Tesalonicenses 5:1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidades, hermanos, de que yo os escriba. Pablo le decía a la iglesia de Tesalónica que aún no era el tiempo, aunque muchos estaban preguntándose cuándo venía el Señor, pero que aún no era el tiempo. Y quiero que junto a este texto bíblico analicemos 4 puntos. Vamos a analizar 4 puntos en este mensaje. El primero, cumplimiento de los tiempos. El primer punto que vamos a analizar es cumplimiento de los tiempos. Como ustedes han visto y están viendo, grandes naciones del mundo, el reconocido imperio mundial,
que durante los siglos XX y XXI, el denominado, o la nación denominada la policía del mundo, que ordenaba a las demás naciones rebeldes, vemos que hoy está colapsada, lamentablemente, por un enemigo invisible, como nos pasa a nosotros, la Argentina, pero en menor medida. Pero a estas naciones poderosas, naciones que tuvieron una guerra armamentística gigantesca y que estaban pensando en dominar de una forma militar todo el mundo, hoy se ven con un enemigo que no pueden vencer, y que es esta pandemia, lamentablemente. Y vemos que un país que nació, podemos llegar a decir, con la palabra del Señor, con la Biblia en sus manos, hoy se ha apartado de los principios bíblicos, de los principios de nuestro Señor. Y dentro de todo esto que está pasando, a mí me hace pensar, y considero de que hay algunos puntos fundamentales en el planeta, en el mundo espiritual, que va a sentarse y que va a mostrar la soberanía de Dios sobre estos grandes. La soberanía de Dios me refiero a las grandes naciones del planeta. Vamos a leer otro versículo bíblico de la palabra del Señor. Fíjense que aquellos que se consideraban dueños de la paz y la seguridad, muchos han dicho eso, somos dueños de la paz y de la seguridad. Yo voy a marcar la paz en el mundo y voy a dar seguridad a los países que están conmigo. Y a los otros no, y voy a intervenir a aquellos que se desvían. Miren lo que dice Isaías 32:14. Vemos que en Isaías 32:14 verdaderamente es una profecía. Recuerden que la profecía del Señor en todos los aspectos tiene que ser bíblica y tiene que cumplirse en aquel al cual ha sido enviada. Pero en particular en Isaías 32:14 comienza hablando de esta forma: porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada. Fíjese que está hablando de grandes ciudades, está hablando de grandes multitudes, torres, fortalezas que el mismo ser humano arma y forma. Usted y yo podemos formar fortalezas dentro nuestro. Pueden ser fortalezas espirituales o fortalezas humanas. Pueden ser castillos, como se lo dice comúnmente, castillos en el aire. Y me puedo creer ciertas situaciones de la vida que no me dan a mí satisfacción, pero yo las creo. Y acá el Señor nos habla muy claro, ¿no? Fíjense que voy a volver a repetir este texto, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre. Fíjense que está hablando de que va a haber un cambio profundo en todo esto. Recuerde lo que decíamos recién, cumplimiento de los tiempos, y usted lo está viendo hoy mismo. Volviendo a Primera de Tesalonicenses, yo voy a seguir leyendo el verso 2, y dice así: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Fíjese que Pablo utiliza un formato, una simbología, y habla diciendo el ladrón en la noche, ¿no? Y el 3 dice que cuando digan paz y seguridad, evidentemente muchos están pidiendo por la paz y por la seguridad. Y vuelvo a repetir, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la fuerza, desde el punto de vista
de lo dictado. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Está hablando también de una forma que nadie pensaba, como lo que está sucediendo ahora. Nadie pensaba que esto fuera a suceder, pero detrás de esto hay algo más que tal vez nosotros no entendamos. No solo desde el punto de vista de nuestro Señor, sino desde el punto de vista de los grandes hombres de este planeta que han planeado ciertas situaciones que hoy los países están viviendo. Entonces, Pablo le decía a los tesalonicenses, muchos quieren paz y seguridad, muchos quieren estar seguros en el lugar donde están, generan grandes fortalezas, grandes murallas, multitud de gentes rodeadas, para que nadie toque sus moradas. Fíjense lo que pasó con las Torres Gemelas, años atrás. También era un lugar donde nadie pensaba tocar, era imposible. Pero allí también se encontró un hueco y sucedió algo terrible, donde muchas vidas se perdieron. El punto número 1, cumplimiento de los tiempos. Vivimos en estos tiempos y son los tiempos del Señor y se están cumpliendo apresuradamente. Para usted, para mí y para todos aquellos que viven en esta tierra. El segundo punto, el Señor envía una advertencia a su pueblo. Fíjese que en 1 de Tesalonicenses 5, 4, 7, más vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas. El segundo punto habla de advertencia. El primero hablaba de cumplimiento de tiempos, el segundo de advertencia. El Señor nos da una advertencia a nosotros como pueblo, como iglesia. Usted y yo, el que está conectado conmigo desde su hogar, desde su casa, somos pueblo del Señor. Dios nos habla a nosotros, no a este mundo, a usted y a mí. La advertencia es para la iglesia. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nuevamente toma ese ejemplo del ladrón en la noche, cuando llega, cuando todos están descansando, cuando todos están durmiendo, cuando nadie está atento, cuando nadie está vigilando, cuando nadie está percibido, allí llega. Y fíjese, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Nos está hablando al corazón el Señor. Usted y yo somos hijos. Ya no creación, sino somos hijos del Señor. Por eso nos habla al corazón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Tenemos que alumbrar en las tinieblas. Tenemos que alumbrar en estos tiempos críticos. Tenemos que levantar nuestra cabeza a lo alto, porque sabemos que nuestro Redentor viene pronto. Tenemos que entender que hay un plan de Dios perfecto, pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. No nos vamos a quedar, y bueno, Dios está en control. Sí que está en control el Señor, lo creemos, pero sí vamos a tener una guerra espiritual contra las acechanzas del diablo, que quiere frenar lo que Dios quiere hacer en este tiempo con aquellos que vienen a los pies de Cristo, con la iglesia en particular, Yo hablaba en estos días con ciertos hermanos y realmente ninguno de nosotros pensábamos en tener un templo cerrado, ¿verdad? Una iglesia cerrada. Aunque muchos decimos, y yo también lo digo, la iglesia no está cerrada porque está en nuestras casas, nosotros somos la iglesia, es verdad. Pero el lugar de privilegio que tenemos, porque el Señor lo ha ordenado como iglesia, de estar todos unidos, todos juntos, así como en el Pentecostés, nos ha sido cortado, nos ha sido violentado por todo esto que está pasando. Por eso, en el segundo punto decimos, el Señor nos envía una advertencia al pueblo de Dios. Y fíjense que el 6 dice, por tanto, cuando te está diciendo por tanto, algo más quiero decirte,
No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. O sea, el Señor nos está diciendo que no estemos dormidos, que estemos atentos. No solamente recibamos, sino demos. En el nombre del Señor, podamos buscarle a Él con toda nuestra alma y corazón. Y los tiempos pasados, los tiempos que se han vivido, los tiempos tal vez de dolor y de tristeza, lo podamos dejar a un lado y levantemos nuestra mirada al cielo. Recuerde cómo hablábamos al comienzo: miro a lo alto, miro a lo alto. Y para terminar el segundo punto, y las naciones del mundo, el Señor pide para ellas arrepentimiento. Y vamos a leer Lucas capítulo 24 y verso 46. 24, 46 y 47 de la palabra del Señor. Recuerde que el Señor en el segundo punto nos envía una advertencia y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Se cumplió la palabra del Señor. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. O sea, usted y yo tenemos una carga y una comisión de anunciar la palabra de Dios, aún en estos tiempos. Aún en estos tiempos. No podemos quedarnos encerrados, literalmente, lo estamos tal vez, algunos, tal vez otros no, en una casa, en un hogar, pero la palabra de Dios tiene que seguir fluyendo. Y el mandamiento, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Fíjense que el Señor claramente le decía que tiene que haber arrepentimiento para que haya perdón. Fíjese, arrepentimiento, volver para atrás. Dios está pidiendo eso de las naciones de esta tierra. Las naciones, el hombre y la mujer. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Fíjese, habla de todas las naciones. Y tercer punto, recuerde que vivimos el primer tiempo, el cumplimiento de los tiempos, estamos viviendo el cumplimiento de los tiempos. El segundo, el Señor envía una advertencia. Y el tercero, que vamos a ver, habla de lograr vencer la incertidumbre. Hemos dado un bosquejo, una introducción y 2 puntos, y el tercero habla lograr vencer la incertidumbre. Volviendo a Primera de Tesalonicenses, fíjese que dice lo último que vimos: pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Fíjese que no solamente habla de estar dormidos y embelesados de una forma en que no veamos la realidad. Por eso nuestra lectura bíblica diaria es importante para usted y para mí, para poder entender lo que sucede, para poder entender lo que acontece, para entender los misterios que Dios tiene para mostrarle a usted y a mí. Perfecto. Y pasamos al tercer punto entonces, y vamos a leer también Isaías 32:15. Isaías 32:15. Isaías 32:15, recuerde lo que habíamos leído al principio para comprender el mensaje, y ahora en el 15 dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Repito, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Acá vemos la clave. No podemos perder el blanco, hermanos, amados, amigos, que estamos unidos por este medio. Recuerda el tercer punto, la incertidumbre. Yo tengo que aplacar esa incertidumbre, tengo que aplacar todo esto que está aconteciendo. Ustedes han escuchado por las noticias y demás, cuánta gente aumentó de peso,
ahora tienen otro tipo de problemas de colesterol, otro tipo de problemas de nervios. Una cantidad de situaciones se está desatando por todo lo que está aconteciendo, preocupaciones y cuántas otras más. Y acá está hablando mi amado hermano de no perder el blanco. Yo no tengo que perder el blanco. Tengo que estar consciente de lo que sucede, conocer las informaciones, acatar órdenes, pero no puedo perder el blanco. La clave, no perder el blanco. Fíjese que dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Veíamos en el versículo anterior que hablaba de palacios, de grandes multitudes, de fortalezas, de torres, todo eso allanado, todo eso golpeado, caído. Pero acá habla y nos dice, ¿hasta cuándo? Mire lo que repito, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. O sea, necesitamos del Espíritu Santo del Señor sobre nuestras vidas. No solamente yo tengo que recibir una canción, un coro, está perfecto, comparto y demás, está todo hermoso, divino. Pero yo tengo que fluir en el Espíritu Santo del Señor. Tengo que dejar que el Espíritu Santo del Señor trabaje en mi vida. Y fíjese que hay una clave en Efesios 1:13. Efesios 1:13. En él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Voy a repetir, ahí hay claves y hay condiciones. Repito, hay claves y hay condiciones. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, usted y yo oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, el evangelio por el cual somos salvos, y habiendo creído en él, creímos en el Señor Jesús, creímos que fue resucitado entre los muertos el tercer día y que hoy vive, y habiendo creído en él, fuiste sellado, un sello, con el Espíritu Santo de la promesa. Preste atención en esto y en esta versión, y ahora quiero leerle otra versión. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjese lo que dice en esta versión, que es la versión internacional de la palabra del Señor, en cuanto a Efesios 1:13. Recuerden lo que yo les comenté, una clave, una condición. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y los creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Un sello que nos marcó y que es el Espíritu Santo prometido. Recuerden lo que leímos en Isaías 32:15, que habla del Espíritu de lo alto que viene. Cuando esto venga a nuestras vidas, y ya usted lo ha recibido, y yo lo he recibido, ahí tenemos que comenzar a ver que tiene que haber y tiene que existir cambios en medio de nosotros. Y tenemos que ver esos grandes hombres y mujeres que surgen a través de las dificultades y de los conflictos. Y mire lo que dice el 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y en esta versión dice de esta forma, este garantiza nuestra herencia, o sea, el Espíritu Santo es la garantía de nuestra próxima herencia en Cristo Jesús. Fíjese una clave, el Espíritu Santo. Una condición, tengo que estar sellado con el Espíritu Santo. Y por último, una garantía, la garantía, el Espíritu Santo, de nuestra herencia. Hay una garantía, que es el Espíritu Santo, para recibir una herencia, dice Pablo, incorruptible. Fíjese, hermosa palabra. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. Final del pueblo adquirido por Dios. Hermosa y divina palabra. Y para finalizar, tomamos la conclusión
Y allí sí, esto que el Señor nos habla en Isaías 32, volviendo a 32, 17 y 18, fíjese que hablamos. Los 4 puntos que yo le menciono. Cumplimiento de los tiempos, el Señor envía advertencia, lograr vencer la incertidumbre y por último, paz y seguridad. Y finaliza diciendo de esta forma en Isaías 32, 17. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad, para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Hay una promesa del Señor para usted y para mí. Podamos reflexionar en estos puntos y voy a volver a repetir que me habla a mí de paz y de seguridad. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Amén y amén. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar, y que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, y que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Oh, transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de calor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar, y que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, y que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, 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 no se apagará. Oh, 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 oh.
sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed y que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará y que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, 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 no se apagará en mi vida, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Bueno, amados hermanos, estamos agradecidos después de este momento de adoración a nuestro Señor Jesús. Nuestro agradecimiento y sobre todas las cosas muy pero muy contentos por tener a nuestro amado pastor Pedro Cosac de la iglesia del Viso, a sus hijos Tania y Samuel también, que nos deleitaron con la alabanza. La verdad que esto ha generado en nosotros un espíritu renovado, así que muchísimas gracias. Saludos a todos los hermanos amados de El Viso, de toda la zona. Y también queremos agradecer a Dios por todo este tiempo que nos está dando, y quiero invitarlos a que el próximo domingo, Dios mediante, vamos a participar de la Cena del Señor. Nunca lo hicimos de esta forma. Les pido sus oraciones. Quiero que usted vaya preparando en su hogar. Tal vez algunos no lo han hecho o no lo han visto. La idea es que usted pueda separar un pedacito de pan y una copita, ya sea de vino o lo que usted tome, o cepita, o lo que usted tome o que tenga en su alacena, para compartir la cena del Señor, ya que no lo vamos a poder estar haciendo en el templo todos juntos, lo vamos a hacer de esta forma. Así que los comprometo para el próximo domingo, que estén todos ahí y puedan participar como familia, en sus hogares, en sus casas, los que están solitos en el lugar donde esté, y todos juntos podamos recordar la cena del Señor. Vamos a orar por todo lo que hoy hemos compartido y hemos participado, y pido sus oraciones a favor de la iglesia, a favor de sus hermanos, aquellos que no ven. Usted ore por cada uno, a favor nuestro también, necesitamos de su oración, a favor de aquellos que están con algún problema de salud, problemas económicos, que el Señor sustente, que el Señor provea lo necesario para poder sostenernos, para poder sostener cada familia, para sostener la iglesia también. ¿Por qué no? La iglesia necesita el sostenimiento. Que en estas semanas también quiero agradecer a todos los generosos, a todos los dadores alegres, que el Señor siga bendiciendo, que el Señor siga multiplicando su economía, y sabemos que el Señor está presente, y como dice su palabra, hasta aquí nos ha ayudado Él. Así que les pido que ahí donde estén se tomen de la mano con su familiar, que pueden hacerlo, y vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia, gracias por el tiempo que nos diste en tu palabra, gracias porque podemos comprender, Señor, los propósitos que hay para nuestras vidas, y también entendemos que no estamos solos,
sino que tu Espíritu Santo nos ministra y que si miramos a lo alto, seguramente obtendremos, Señor, el socorro de tu parte. Padre de la gloria y Dios de amor, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, en nuestro interior, que nos dé paz y seguridad. No la paz ni la seguridad de este planeta, de este mundo, de las naciones de este mundo, de los gobernantes de este mundo, sino paz y seguridad de parte tuya, que nuestra alma y nuestro corazón pueda estar en paz. Señor, ministra a aquel necesitado, abre puertas, Señor, donde no hay. Mi Dios amado, provee la parte económica, Señor, provee la parte necesaria para subsistir cada hogar, cada casa, Señor, provee el alimento diario y cotidiano, Señor, sana aún, Padre del cielo, en el lugar donde mis hermanos estén, si tienen una dolencia, si tienen algún problema de salud, tú estés obrando con milagros y maravillas. Desde este lugar, como ministro tuyo, bendigo tu iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.